Arrancando nuestra jornada de jueves, nosotros ya con nuestros entrevistados, después de que el compañero José Estigarribia nos traiga las primeras portadas del día, teniendo también la noticia en torno a las condiciones del tiempo, la cotización de monedas y todos los primeros datos que usted tiene que tener al arrancar la jornada. Nosotros ya hablando con los protagonistas del día, en breve estaremos con el viceministro Robert Cano, pero antes vamos con la presentación del bloque. Cano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Un saludo también a la audiencia de 5 días. Gracias por su tiempo con nosotros, como siempre, muy gentil. Bueno, situación de la educación está en terapia intensiva. Y realmente negarlo sería una cuestión hasta ilusa, ¿verdad? Sí, estamos. Estamos en educación en una situación bastante complicada. Los resultados educativos así lo reflejan. No obstante, se tiene preparado un plan de acción. No es fácil, Juan Pablo, no es fácil porque estamos hablando de un... ¿Me estás escuchando? Sí. Una Sí. carta que tiene una complejidad particular. Ahí, y no es para nada una excusa, ahí convergen demasiados intereses en simultáneo, donde uno eventualmente cuando quiere implementar un plan de mejora, automáticamente desencadena la defensa férrea de esos poderes que eventualmente han tenido una cuota de ventaja en esta situación. Estuve conversando ayer con la señora Blanca Ábalos y dice que la comunicación con ustedes, exceptuando con su persona, viceministro, es como que usted se está poniendo el ministerio en la espalda, ¿eh? Es el único interlocutor válido, es más fácil hablar con usted, pero las decisiones a veces no las puede tomar usted. ¿Cómo está el escenario realmente con los sindicatos, con los maestros, esta situación de la imposibilidad de cumplir con la promesa previa del aumento salarial, con toda esta crisis económica también, un presupuesto muy disminuido en comparación a otros años? O sea, no me imagino que ha de ser fácil estar en su lugar. No es sencillo, no es sencillo, pero yo creo que el diálogo es el camino. Es cuestión de conversar y no cansarnos de eso, Juan Pablo. El hecho de que a nadie le es desconocido el hecho de que estamos ante una situación económica bastante excepcional. Entendemos y consideramos justas las reivindicaciones que el estamento docente plantea y acompañamos también eso. Eso también se refleja incluso en la propuesta del presupuesto que el MEC lanzó. Pero finalmente, entre el deseo y la realidad, deberíamos tener un debate, por así decirlo, porque el ministerio tiene un presupuesto el más importante del país, por cierto, de todas las carteras, pero sigue siendo insuficiente. Incluso podríamos decirnos que estamos a la mitad del presupuesto que necesitamos para poder tener docentes con salario digno, infraestructura edilicia en condiciones, con tecnología en las aulas, y todo lo que implica el contenido pedagógico que apoya eso. Estamos en eso y mientras no tengamos y no demos ese paso, y eso implica, Juan Pablo y audiencia, implica un pacto país. No es sencillo porque tenemos que tener recursos. Esos recursos de alguna forma tienen que ser solventados por un sentir y por una decisión genuina de toda la sociedad de apoyar a la educación y darle presupuesto. Pero, y aclaro, y lo he dicho varias veces, también el MEC tiene que hacer su cuota correspondiente. El presupuesto que tiene, y como te decía hace rato, hay tantos poderes que el ministerio están convergiendo y cada quien buscando mantener su cuota conquistada. Eso debe ponerse en orden también, porque si el MEC tiene cierta ineficiencia en lo que sería la gestión del presupuesto que hoy tiene, imagínate lo que sería darle al ministerio así, en estas condiciones, el doble del presupuesto. Eso sería duplicar o triplicar la ineficiencia. Entonces, hay tarea, tenemos que establecer en el ministerio algunas acciones muy importantes vinculadas a cómo se gestiona el ministerio. Y hablo de una cuestión que tiene ya décadas de llevarse de esa forma. Ejemplos hay muchos, podemos dar un par de ejemplos más adelante, pero sí necesitamos mejorar la gestión del ministerio y eso es lo que se consigue con esta administración. De hecho, todos habrán hecho su esfuerzo, todos los ministros han hecho su esfuerzo por mejorar, pero no es complicado, no es simple, porque a veces el ministerio está solo. El ministerio solo no tiene generalmente el apoyo masivo de la sociedad cuando tiene que tomar algunas de las acciones o medidas que son absolutamente necesarias. Y bueno, entonces avanzar en esta situación es bastante complicado y es lento.
Antes de ir a la pausa, porque tengo que hacer una pausa, me gustaría en este primer bloque tocar temas varios. Lo escuchaba un colega, vivimos tiempos donde la libertad de expresión llega a límites a veces, para algunos tolerables, para otros intolerables. Una persona que estuvo adentro del corazón del ministerio con el tema de calidad educativa, del Fondo de Excelencia, me refiero al colega Luis Vareiro. ¿Le pareció acertadas sus declaraciones? ¿Escuchó, viceministro? Escuché, que no escuché, Tratando sí, de pelotudo al presidente no, y al ministro Peta. para mí que no corresponde. Yo creo que podemos disentir en el marco del respeto, podemos decirnos las cosas de distintas maneras. Entiendo que Luis es una persona temperamental también, entiendo, pero eso no justifica que a un mandatario, por ejemplo, a una autoridad electa por el pueblo que representa a la gran mayoría en jornadas electorales que se dieron hace un par de años, no corresponde, creo que no corresponde y eso no contribuye tampoco, no contribuye a que podamos construir. Si nosotros tomamos como referencia ese nivel de diálogo en el debate, creo que no vamos a poder construir siempre en el marco del respeto de Orimar. Ahora, viceministro, entiendo el concepto de la construcción, pero ¿por qué renuncia una persona como Vareiro y la otra persona que estaba dentro de esta instancia? Expusieron sus razones, Juan Pablo, en aquella nota que se hizo pública también, y entiendo y se respeta, se respeta. Son personas que han tenido una activa participación desde los inicios, inclusive en la concepción, en la promulgación, en el estudio de este proyecto de que hoy es ley del Fondo de Excelencia, también tuvieron participación. Bueno, y lamentamos porque realmente son personas que pueden aportar y seguirán aportando a la educación desde distintos espacios. Viceministro, le pido un minuto, tengo que hacer una pausa. A la vuelta quiero ahondar más detalles en relación al tema de lo que va a significar la situación de exámenes de evaluación a final de año. Me voy a compartir con usted también una experiencia personal. Tengo una hija que está en la educación inicial y me costó mucho escuchar en una reunión de padres hace poco diciendo del primero al tercer grado, bueno, vamos a ir para adelante porque en realidad esos primeros años son cuestiones básicas. Me quedé muy preocupado, viceministro, con relación a eso y espero que nos pueda explicar un poco cómo va a ser la metodología en relación al tema, porque si no estaba esta situación de la pandemia, iba a estar un poco disfrazado el tema, ¿no? Pero ahora que están viviendo los padres, vivimos el día a día con relación al tema de la formación de nuestros hijos, nos damos cuenta la compleja situación que implica también esto. Pero le pido un minuto y a la vuelta hablamos de esto, ¿sí? Minutos, 22 grados la temperatura actual. Veo justamente aquí en el monitor que tengo, gente en San Pedro de la OTEP están haciendo movilizaciones
están en una etapa complicada, escuelas no están en condiciones para volver a clases. Hablemos un poco de eso antes de pasar a la cuestión de la evaluación, viceministro. La posibilidad de volver a clases imposible en este año o cómo se va a dar con este nuevo marco de regulaciones en el escenario de la pandemia, dejando detrás las fases. Siempre escucho, me queda ahí esa cuestión sonando, el tema de sequera, diciendo, bueno, olvidémonos de la fase, ahora entramos en una forma de vivir. Y hay mucha incertidumbre, no se sabe si vamos a volver, si no vamos a volver a las clases. ¿Qué podemos decir sobre eso, viceministro Cano? Sí, para comenzar, desde el primer momento se ha dicho que el cuándo, el cómo, el dónde y el quiénes retornarían sería una instrucción del Ministerio de Salud. El ente rector que ahora define las pautas en muchos aspectos y afecta a la economía, a la salud, es ese Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, nosotros estamos de alguna forma sujetos a que el Ministerio de Salud dé la instrucción de que eso se pueda hacer realidad, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, bajo esa premisa, siempre existe la posibilidad de que el Ministerio de Salud nos diga, bueno, están dadas las condiciones, por ejemplo, a partir de tal fecha, en tal lugar. Convengamos que hay distritos donde hace meses no hay un solo caso activo, por ejemplo. Estamos hablando de zonas un poco alejadas de las grandes urbes. Entonces, con eso, siempre existe esa posibilidad. Entendemos también que no todas las instituciones educativas están en condiciones óptimas para poder hacer un retorno. Eso entendemos. Y negarlo sería prácticamente expresarse en forma faltando a la verdad. Pero hay otras que sí. Hay otras que sí. Entonces, lo que eventualmente podría dar, si tenemos que estar preparados para eso, es si el Ministerio de Salud dice, a partir de tal fecha, se podrá en tales lugares y tales grupos de estudiantes, tenemos que estar preparados para hacer el esfuerzo. Hay dos principios, Juan Pablo, dos principios que siempre van a regir nuestras decisiones. Dos. El primero se respeta la vida. O sea, nadie va a estar expuesto innecesariamente a contagios y menos a si tiene algún tipo de enfermedad de base o alguna patología de riesgo. Eso categórico, no se va a obligar a nadie a eso. Y el segundo, que el retorno a las aulas de parte de los estudiantes va a ser voluntario. O sea, con esos dos principios rectores, es muy fácil entender que si un docente tiene diabetes o tiene algún tipo de enfermedad de base, él no va, vamos a preservarlo, se va a quedar en su casa en régimen virtual como lo ha hecho todo este tiempo, ¿verdad? La misma cosa, las familias tienen una realidad compleja y no se puede obligar a nadie a mandar a su hijo a la escuela, siendo que ahí tenés una persona con algún tipo de patología o riesgo en el seno familiar. Entonces, esos son dos principios que también se han establecido en todos los países. Convengamos que los países que están tomando la decisión de retornar a clases lo están haciendo bajo esos mismos criterios. Nadie obliga al estudiante a volver. Uruguay, con quien hablamos la gente de Uruguay hablamos hace 3 días atrás, hablamos con ellos, con los primeros que comenzaron. Ellos comenzaron a retornar el 22 de abril, Juan Pablo. 22 de abril comenzaron a retornar en las rurales, en las dispersas rurales, ¿verdad? Fueron como 1000 escuelas las que iniciaron su retorno, o 450 inicialmente. Y nos comentaban ellos que a pesar de ser zonas rurales, era mucho el temor de las familias, entonces era muy pequeña la tasa de participación de los estudiantes, pero hay que hacer ese esfuerzo de ensayar cómo es el mecanismo, porque es como perderle el miedo. Hoy nos decía la gente de Uruguay, la gente nos dice cuándo vamos a entrar todos al aula, por ejemplo, cuándo volvemos a plena capacidad. Uruguay ya aprendió, eso que dije, lo que decía Guillermo Sequera, el modo seguro de vivir se tiene que instalar. El hecho de usar mascarillas en todo momento, el distanciamiento, el lavado de manos, esas 3 estrategias tenemos que hacer parte de nuestra vida cotidiana y si lo hacemos todos los paraguayos, ese es el modo seguro de vivir y estoy seguro que la actividad económica, la actividad académica, la deportiva, todos van a de repente volver a una normalidad. No va a ser igual que antes, ¿verdad? Pero por lo menos van a reactivar niveles bastante aceptables. En concreto, el tema de la posibilidad de este año lo van a hacer de forma gradual. Siempre va a ser gradual si es que se da. Si el Ministerio de Salud dice no están dadas las condiciones, por supuesto que no. Pero si están dadas las condiciones, nosotros como ente rector, de hecho, nos gustaría hacer el ensayo si se dan las condiciones. Si se dan las condiciones. ¿Por qué? Porque supónganse que ya el 2021 no hagamos, en las condiciones hayan mejorado sustancialmente y tengamos que salir a abrir las aulas masivamente, tampoco vamos a tener esa capacidad de respuesta. Esto podría ser como una especie de plan piloto para ir midiendo
cómo está la reacción de la gente, cómo reaccionan los estudiantes, también los docentes. Es importante aprender de esto que podría darse si es que el ministerio así lo decide. Viceministro, el tema también de lo que hablábamos sobre la cuestión de las evaluaciones. Yo permanentemente me consulto a mí mismo y a los actores con los que me toca hablar en este espacio y en otros, si es un año perdido. Yo entiendo que a ustedes les va a costar decir esto, viceministro, pero cuesta sostener de que no va a ser un año perdido, ¿no? No, realmente es un año diferente, Juan Pablo. Depende, cuando decíamos un año perdido, hay que ser un poco cautos con tomar esa expresión como cierta, ¿verdad? Yo siempre digo, tenemos que poner todos los elementos en la balanza, Juan Pablo, todos los elementos en la balanza, para poder sopesar el éxito o el fracaso o la neutralidad de un año como este. En lo pedagógico sí, nos hemos resentido porque nada reemplaza la presencialidad, por un lado. Eso es categórico y nadie discute eso. Por otro lado, desde el punto de vista, y hablo del sector oficial, que es el que estamos gestionando nosotros, fue un año muy fecundo. ¿En qué fue un año muy fecundo? En que pudimos por primera vez acercar materiales educativos a todos los docentes. Tenemos un grupo de 400 docentes, pero de altísimo nivel, que se pasaron el año, Juan Pablo, planificando, haciendo planificaciones de clases para todas las asignaturas, desde el prejardín hasta el último año a nivel medio. Entonces los docentes hoy tienen un rico manual, por así decirlo, donde están las principales clases que les van a ser útiles cuando volvamos a la normalidad. Pero clases muy bien elaboradas, de altísimo nivel, esa es una ganancia que se tiene. Otra ganancia que se tiene también tiene que ver con las habilidades tecnológicas. Todos, estudiantes, padres, docentes, le hemos dado otro uso a la tecnología, que no sea a veces el ocio o las redes sociales. Hoy, si uno le pregunta a un estudiante o a un docente si conoce elementos vinculados al uso educativo de la tecnología, la mayoría te va a decir que sí, y que tienen mejores conocimientos que los que tenía hace 7 meses atrás. Por supuesto que sí, es la respuesta clara, porque nos fuimos empujados a eso. Sí, también tenemos aspectos negativos, porque no es lo mismo. La casa, el hogar, tiene una realidad bastante compleja, y la escuela se trasladó a la casa. Entonces, ahí tenemos, como no hay un control, no tenemos lastimosamente la posibilidad de hacer ese monitoreo personal que hace el docente con su estudiante cuando lo tiene 4 horas delante suyo. Esas cosas se perdieron, pero entre otras se ganaron en otros aspectos, Juan Pablo. Viceministro, tengo que hacer una pausa de 1 minuto. A la vuelta hablamos de las cuestiones conclusivas. Quedó todavía pendiente lo del tema de la evaluación y otros puntos que quiero tocar también. ¿Cómo no?
Estamos con el viceministro Robert Cano, viceministro de Educación, está en la vidriera también en esta última parte del año con el tema del presupuesto y bueno, todas las movilizaciones que se dan, principalmente por la imposibilidad que se dará seguramente en cumplir por algunas promesas previas en otras administraciones con el sector docente, año complicado en medio de la pandemia, con muy poca actividad dentro de las escuelas y colegios en el país. La gran parte se dio de forma virtual. Viceministro, el tema de la transformación educativa, ¿en qué quedó eso al final? ¿Está ahí aguardando en un cajón o algo se pudo avanzar? Se tuvo que reformular, como todo, Juan Pablo, se tuvo que reformular. Esta pandemia obligó a que los planes que estaban previstos hacer foros departamentales y una cuestión participativa presencial, y eso de la noche a la mañana tuvo que cambiar. Sin embargo, se han hecho avances importantes, se ha conformado un equipo sólido de personas que nos están apoyando en este proceso, y tengo entendido que en las próximas semanas vamos a tener novedades ya de lo que implica avanzar en el proceso de socialización de lo que se ha hecho de cara a poder incluir a más gente en este proceso de debate. Esto nos obligó a repensar la estrategia. Nadie tenía idea de que esto iba a pasar. Por lo tanto, la transformación educativa continuó el proceso. Se ralentizó por el tema vinculado a la pandemia, pero estamos avanzando y en pocas semanas más vamos a tener ya más novedades vinculadas a la socialización de lo que se ha hecho. Tengo poco tiempo, pero quiero aprovechar el tema de las evaluaciones. Al final, ¿cómo se van a evaluar? Entendí que usted estuvo en comunicación hace unos días con una radio. Escuché también parte de esa entrevista mencionando de que se van a bajar las escalas de calificaciones, viceministro. Para los que venimos de una vieja formación, eso suena como una cuestión de que vamos camino hacia la mediocridad. Disculpe la expresión, pero tengo que mencionarlo, viceministro. Pero al final, ¿qué pasa con esto? Bueno, convengamos que este año es bastante particular, es bastante excepcional, no es un año típico. Esa decisión de reducir la escala de exigencia para sacar el 2, de 70%, del 80% al 70% para nivel medio, para sacar 2, por así decirlo, y del 70% al 60% para lo que sería del primer grado al último año, hasta el 9º grado, vino de un debate que se dio con la sociedad civil, con docentes, padres y estudiantes representados. Fue un lindo debate, 5 sesiones llevó el tema de evaluación, y en ese equipo, porque están ahí representados todos los estamentos, se tomó la decisión, no fue una cuestión vinculada ni impuesta por el ministerio, de que este año, por las características excepcionales que se tienen, hoy día no tenemos al docente delante del estudiante, lo tenemos en su casa, los dos están en sus casas, y se trata de llevar la educación de la mejor manera posible. Entonces, esa decisión se tomó en el Atiguazú, que le llamamos nosotros, y sí, efectivamente se dio, pero no es bajo ninguna circunstancia una cuestión que va a quedar como una norma de aquí en más. No, al contrario, eso se va a restablecer apenas tengamos la normalidad. Es una medida excepcional, atendiendo a la realidad de muchas familias que la están pasando bastante complicada a la hora de poder apoyar a sus hijos en el proceso educativo. Estamos a meses de que termine el año. Realmente esto es una cuestión que todos deseamos que termine rápidamente. ¿Cómo están viendo el 2021, viceministro Cano? La educación va a ser híbrida. Eso ya es una cuestión así cantada, por así decirlo, donde mientras no tengamos una inmunización total del tema del COVID, vamos a tener concomitantes 2 sistemas, uno virtual y uno presencial. Aquellas familias y en aquellos lugares donde se va a poder hacer la presencialidad, y si la familia decide finalmente, es complejo el escenario. El escenario de retorno es sumamente complejo. Nos lo comentaban colegas de otros ministerios que ya han tomado esta decisión. Es complejo, pero la educación va a ser híbrida, Juan Pablo. Desde el primer momento vamos a tener escuelas que van a estar en condiciones y lugares donde van a estar habilitados, por así decirlo, y grupos habilitados para poder retornar, pero en forma voluntaria, como se dice, mientras el otro grupo vamos a continuar con la virtualidad, porque se entiende que la vida hay que respetarla, y el cuidado y el temor que cada familia tiene también es genuino. Por tanto, vamos a tener una educación bastante compleja, mucho más compleja que este año,
porque vamos a tener que coexistir dos sistemas, uno virtual y uno presencial al mismo tiempo. Por último, viceministro, ¿cuál es su mensaje para los sectores sindicales, para los padres? Me imagino que tiene que aprovechar cualquier espacio como para que el mensaje pueda llegar, porque hablábamos de una necesidad de mejor comunicación. Quiero que aproveche el tiempo y que le pueda hacer llegar estas palabras a todos estos sectores. Gracias, Juan Pablo. Realmente es importante entender que no solamente por la cuestión de la pandemia, en todo momento la educación necesita el apoyo de todos. Entiendo que siempre vamos a tener diferencias, por supuesto que sí. Siempre hay diferencias, siempre hay deudas históricas que el ministerio tiene por las limitaciones, no por falta de voluntad del ministerio, sino por enormes limitaciones que se tienen desde lo presupuestario, desde las capacidades mismas. También hay que reconocer que a veces no tenemos las habilidades para poder resolver ciertos desafíos. Reconocemos también eso. Pero en este momento en que las pruebas y los resultados nos están mostrando una realidad triste y muy compleja, en la que estamos poniendo en juego las capacidades de la siguiente generación para poder enfrentar los desafíos que el mundo les va a deparar, creo que es un momento en el cual tenemos que dejar por un momento nuestras diferencias y sumarnos a un proceso de decir qué podemos hacer todos para poder mejorar la educación. Entiéndase que una mejor educación no es solamente mejores maestros, no es solamente mejor infraestructura, eso es necesario y hay deudas con eso, por supuesto que sí, y el MEC tiene mucha responsabilidad. Pero una mejor educación también implica padres más involucrados en el proceso de educación de sus hijos, también. Eso también implica una mejor educación. Y también, aunque no les guste, muchachos y muchachas, requiere mejores estudiantes más dedicados. Y siempre pongo un ejemplo, Juan Pablo, un ejemplo pongo. Y que me respondan los estudiantes si nos están escuchando acá. ¿Cuál es la reacción de un estudiante en la presencialidad cuando de repente por alguna razón falta el profesor de matemáticas? ¿Se ponen tristes porque falta el profesor de matemáticas o no? La reflexión dice, bueno, necesitamos que todos de alguna manera empujemos, exijamos una educación de calidad y no seamos cómplices de repente de una situación que tranquilamente podemos apoyar y entender que si nosotros exigimos una mejor educación, también implica que nosotros mismos tenemos que exigirnos. Si nosotros queremos una mejor educación, docentes mejor formados, una didáctica más apropiada, entiéndanse que eso va a implicar una exigencia mayor que los estudiantes van a tener que también asumir. Necesitamos también mejores estudiantes y mejores padres. Viceministro Robert Cano, como siempre, un gusto conversar con usted. Ojalá sea hasta una próxima. Así será, cuando gusten, Juan Pablo. Hasta luego. Vamos a la pausa. Enseguida estamos con nuestro próximo invitado. Estamos aquí en Información y Análisis.